Domingo 16 del tiempo ordinario, el Señor nos regala un fin de semana, unas palabras de Dios para iluminar estas vidas nuestras que tanto a veces pueden parecer que no están. Por eso nos dice en la primera lectura que fuera de Dios no hay otro Dios que cuide de todo. Porque al final es Cristo mismo el que nos muestra el camino. Es Dios mismo el que está siempre dispuesto a que volvamos a Él. No porque sea obligatorio, no porque nos juguemos nuestra fama, porque hoy seguir a Cristo no es jugarse nuestra fama, sino porque nos ha amado primero. Nos ha amado primero y nos ha enseñado a cada uno de nosotros que la justicia nace del encuentro con Dios. La justicia real nace de esa esperanza que nos dice la primera lectura, que nace del arrepentimiento de aquellos que han pecado. Ese arrepentimiento que nos muestra el camino a todos y cada uno de nosotros. Por eso el Salmo nos habla de tú eres Señor bueno y clemente. La clemencia de Dios y su bondad son la respuesta a la primera lectura. Esa respuesta que aparece como encarnación del Espíritu Santo en los sacramentos. Sé que no es la mejor palabra ni que teológicamente es lo más bordado, pero el Espíritu Santo se hace presente en el cuerpo y en la sangre del Señor en la Eucaristía, en el perdón de los pecados, en el sacramento de la reconciliación, en la acogida, en el bautismo, en el sacramento del orden. Siempre es el Espíritu Santo que entra en contacto con la materia para mostrarnos ese camino y esa presencia de Dios en el mundo, esa presencia a la que todos estamos llamados. Por eso el Evangelio de hoy nos presenta la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Tres parábolas que nos llevan en una misma dirección. No pensar, como decíamos, que todo el monte es orégano, no, en nuestra vida también hay cizaña y tenemos que tratar de dejarla a un lado, de que no destroce el trigo, que se va a guardar para poder dar el alimento a quien lo necesite y la Eucaristía, porque al final es eso. Dios nos muestra ese camino que es para mí y para ti, para cada uno de nosotros. Y Dios lo hace de esta manera, porque el grano de mostaza es esa palabra de Dios que entra en mi vida y tiene que tener una tierra fértil, como en la parábola de la semana pasada, para crecer, para mostrarnos el camino al que estamos llamados. Ese camino que estamos llamados y que no aparece de otra manera más que con la levadura, siendo levadura en el mundo. Tú ves un pan sin levadura y le falta vida. Nosotros somos llamados a ser la levadura en el mundo, a llevar esa vida de Dios que nace de la justicia, de la misericordia y de la fe. Fe encarnada por la esperanza y por la caridad, porque si no, se queda a medio camino y nosotros estamos llamados a ser o a tratar de mostrar esa plenitud de Dios en el mundo. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Esta jornada de los abuelos comienza la oración con algo que nos puede un poco recordar a nuestros mayores. Dice, muéstrate propicio con tus siervos, Señor. Si nosotros hemos llegado hasta aquí es porque ha habido alguien que nos ha mostrado a Cristo, que nos ha llevado de la mano hacia Él. En muchos casos, quien lo ha hecho serán nuestros abuelos, por los que hoy celebramos esta Eucaristía y nos acordamos de ellos. Oración continua en esta oración, pidiéndole al Señor que la gracia derramada sobre cada uno de nosotros encuentre tierra buena, que seamos capaces de ser esa tierra que hace y deja crecer la semilla, como la del grano de mostaza, esa semilla que necesita además de la tierra la fe, la esperanza y la caridad, que son las condiciones idóneas para que el reino de Dios nazca y crezca en nosotros, como esa semilla de mostaza.
igual que los abuelos son testigos de fe para con sus nietos. Y muchas veces nosotros hemos aprendido por imitación, observando atentamente la vida de Cristo. Aprendemos a vivir esos mandamientos que Él nos dejó. Vivamos y tratemos de vivir lo que Cristo fue, es y será. Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua. Y recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Esta oración sobre las ofrendas nos muestra la importancia de este momento, que muchas veces entre la oración de los fieles y el santo como que nos despistamos, pero hoy escuchamos con atención. Vemos qué es lo que ocurre en este momento. Cristo lleva a la perfección todo aquello que en el Antiguo Testamento aparece y lo planifica en su vida. Igual que las ofrendas del Antiguo Testamento eran obra de la creación, también nuestras ofrendas son obra de la creación. Son ofrendas que nacen de la tierra, que tratan de haberse separado antes de presentar el grano de la cizaña como hizo Abel. Sacrificio cruento que sucedió una vez y que nosotros celebramos su memorial. Es entregado en forma de pan y vino para que sea convertido por medio de tu palabra y de la invocación del Espíritu Santo en cuerpo y sangre. Sacrificio que Cristo realizó para la salvación de toda la humanidad. Pero que a la vez nos obliga, no obliga a nada. Es la oferta que Cristo nos hace, que cada uno de nosotros debemos responder. Conocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Prefacio tercero dominical del tiempo ordinario. El hombre salvado por un hombre. Este es uno de los prefacios que más me gustan. Y por medio de las parábolas que escuchamos hoy creo que aparece de manera clara lo que significa este prefacio. La encarnación de Cristo nos muestra el camino de la vida. Su vida entre nosotros no estuvo llena de éxito, murió en la cruz. No fue muy escuchado mientras vivía, más que en una pequeña parte del mundo, Israel. Y entre sus seguidores hubo quien le siguió y hubo quien le traicionó. La encarnación de Cristo nos muestra que la salvación viene, aunque haya cizaña. Aunque la palabra de Dios sea escuchada por poca gente y sea pequeña para muchos, el grano de mostaza se escucha. La transformación del mundo es como la levadura, pequeña, que muere pero que a la vez da vida y sigue viviendo. La encarnación de Cristo nos ayuda a nuestra humanidad para que seamos testigos y testimonio de aquel que es el resucitado, Cristo mismo. Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Finalizamos la Eucaristía pidiendo al Señor, que es lo que acabamos de celebrar, que aquí no sea un paréntesis en medio de nuestra vida, que dejemos de lado el pecado y que tratemos de vivir como Cristo nos enseñó, que seamos capaces de mostrar con nuestras vidas que el alimento del cielo, que los sacramentos nos ayudan a tratar de seguir viviendo en gracia, como Cristo nos enseñó.